Quiero agradecer la invitación de la Facultad de Comercio y Administración de FOTRIEM. En este aniversario están realizando este segundo Congreso Internacional de Compliance Empresarial con Inteligencia Artificial. Mi nombre es Luis Cabareda y voy a compartirles esta ponencia relacionada a la ISO 37301. Sistemas de gestión de compliance, de cumplimiento, herramientas de sostenibilidad y excelencia en el marco, por supuesto, de lo que significa la inteligencia artificial hoy como una innovación muy importante que se está desarrollando. A mí me encanta empezar siempre con una frase de reflexión y esto es parte de lo que un espacio como esto nos debe llevar porque te van a generar muchos intercambios de conocimiento. Abraham Maslow, este estudioso del comportamiento humano, decía, si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Bueno, y en este espacio, en este congreso, se comparte con especialistas, componentes, diferentes ópticas y visiones el tema de la inteligencia artificial aplicada al compliance, quizás en especial al compliance fiscal o tributario, que es el que más desarrolla esta facultad, pero también en otras áreas, y seguramente van a salir líneas de investigación, van a haber nuevos conocimientos, el desarrollo de trabajo conjunto en equipo para quizás desarrollar aplicaciones muy propias hacia el área fiscal tributaria, pero también conocer el de otras áreas nos ayuda a tener una visión global y seguramente a generar enlaces de trabajo conjunto. Esta va a ser la agenda que vamos a estar trabajando. Antecedentes asociados al compliance en términos globales, generales, no vamos a entrar en ellos, sino más en el de la 37301, esta norma creada por la Organización Internacional de Estandarización, en qué consiste, cuáles son los beneficios, qué aporta, cuáles son los elementos que ella tiene y cómo nos puede ayudar al compliance, y quizás algunas pinceladas sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada al compliance. Bueno, algo importantísimo, el tema de entender de dónde nace esto. Muchas personas quizás no conocen este organismo, un organismo internacional que nace después de la Segunda Guerra Mundial en el año 47 y que es un organismo que crea normas a nivel internacional donde participan expertos, universidades, sector público, sector privado, de diferentes partes y sectores, y se van creando normas que pueden ser de utilidad para efectos de producto, de certificación de personas o también de sistemas de gestión, que es el caso que nos ocupa el día de hoy. Por cierto, cada país tiene un organismo normalizador y las normas son de uso voluntario, no son obligatorias, a menos que sea asumida así por un ente regulador de un estado, adoptada de un país, o existen otro tipo de nombres para efectos de lo que tiene que cumplirse normativamente en un país, puede llamarse reglamentaciones técnicas o guías técnicas o lineamientos técnicos o directrices, tienen diferentes normas, nombres. La ISO tiene alrededor de más de 20.000 normas. Los beneficios y los retos son interesantes, pues los retos están asociados en el plan estratégico de la ISO al cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Esos retos importantes que quizás muchos todavía desconocen y que vamos a estar hablando y que todos los países del mundo la han asumido y están desarrollando acciones y dedicando recursos y creando normativas regulatorias asociadas a ello, y por lo tanto, si son regulatorias, estamos hablando de cumplimiento, y los beneficios es que nos va a ayudar al emplear estos estándares, que es la mejor, vamos a llamarlo entre comillas, el estado del arte del conocimiento para efectos de un tema específico particular, nos va a ayudar a lograr mejores resultados en las organizaciones o en los productos o en las personas a nivel de sus competencias, y muchos otros, porque vamos a ver beneficios asociados en particular a esta norma de compliance. ¿Okay? Pero nos ayuda en el comercio internacional, nos ayuda en el tema reputacional, en las negociaciones entre proveedores o con el Estado o particulares. Bueno, muchísimos beneficios asociados a ello. Allí reflejo también 3 normas importantes que necesariamente hay que mencionarlas, y las cuales voy a mostrar ahorita una estadística de certificaciones por entes que están acreditados para dar estas certificaciones, que son la 9001 de calidad, la 14001 de ambiente y la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Normas que son las que más se usan a nivel internacional. Recuérdense que son de uso voluntario, pero que hoy en día se utilizan mucho como requerimientos entre dos empresas, por ejemplo, el sector privado, se exigen para poder participar en procesos de contrataciones como proveedores o licitatorios internos, que tengan algunas certificaciones por la importancia que reviste ese proveedor o ese tipo de proceso o servicio que se va a prestar.
Y ahí también mostramos la 37001, que ya vamos a ver que entonces, como es más reciente, tiene unas consideraciones especiales. Ahora, fíjense esto, en esta globalidad que podamos mencionar que de la historia del compliance nace a partir de, por supuesto, de temas de corrupción, de problemas financieros, impactando a muchas personas en diferentes países. Se menciona casos en Estados Unidos con temas de daños por corrupción, por soborno. Podemos mencionar casos en otros países. En Latinoamérica el tema de Odebrecht es muy conocido por todo lo que significó y existen estudios que nos hablan del impacto económico y en la sostenibilidad, en la calidad de vida de la sociedad, en temas ambientales, en temas sociales, en general. Hay un impacto importante cuando las personas que ahora, aprovechando quizás en un momento dado, están en una empresa, utilizan la empresa para cometer o para obviar regulaciones y cometer delitos que tienen un impacto importante. Por eso es que más allá de los requisitos legales, la ONU promueve esta Agenda 2030, donde se habla de derechos humanos, derechos ambientales, derechos sociales, y cada país va estableciendo las regulaciones específicas en función de sus propias realidades. Qué bueno que existan además organizaciones que van naciendo. En el caso del compliance, la Asociación Mundial de Compliance, hay una asociación mundial de oficiales de cumplimiento. Hay varias organizaciones y hay que ir asociándose a ellas para efectos de ir intercambiando, participando en comités técnicos, participando en eventos. Ya hoy se está promoviendo el Día Mundial del Oficial de Cumplimiento, de Compliance. Entonces se va generando todo un tema porque la responsabilidad jurídica o responsabilidad penal de las figuras jurídicas es lo que ahora se está desarrollando con todo un entramado de regulaciones porque verdaderamente hay impacto en temas, por ejemplo, informáticos, seguridad de la información, delitos informáticos, problemas de protección de datos, que ustedes han visto hoy en día una cantidad de situaciones con empresas grandes, entre las más grandes que manejan las redes sociales, el caso de Facebook o Meta, el caso de Google. Ustedes han visto recientemente sanciones económicas por temas de incumplimientos de manejo de protección de los datos. Y si bien este es un evento asociado o vinculado al tema fiscal tributario, ustedes tendrán que también eso impacta en lo tributario, impacta en lo fiscal, en lo financiero, y es importantísimo conocer todo ese contexto, ese alcance que tiene el tema de cumplimiento. Hay temas asociados a trata de personas, a blanqueo de capitales, a delitos penales desde el punto de vista ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y de tantas áreas que poco a poco el tema de la competencia leal o que sea sana, también hay temas normativos asociados a delitos, pero además el cumplimiento, si bien está asociado al tema de delitos, también hay otros que se pueden asumir de manera voluntaria, que a lo mejor no están asociados a delitos, pero que es tema normativo regulatorio. De eso vamos a estar hablando. Ahí ustedes ven la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, donde se intercambia en este tema los organismos certificadores, y el tema de la red internacional ICUNET, que permite reconocer que si hay una certificación, en un caso un sistema de gestión en una empresa para un país específico, pueda ser reconocido esa certificación en otros países a través de mecanismos de reconocimiento mutuo. Entonces hablamos de conformidad o evaluación de la conformidad cuando cumple requisitos, y en este caso vamos a estar hablando de normas ISO. Aquí quería mostrarle una estadística que también vamos a entender por qué es importante mostrarla, que es la cantidad de certificaciones a nivel internacional. Esta es la última encuesta del 2021. En septiembre de este año aparece la del 2022. Y más allá de encuesta, una estadística que está disponible en la página de la ISO, la www.iso.org, es información pública, donde ustedes van a ver aquí que la mayor cantidad de certificaciones es la de calidad, que tiene un poco más de 1 millón de empresas certificadas, la de ambiente con 420.000, la de seguridad y salud en el trabajo con 294.000, casi 300.000. Esas tres son las más empleadas a nivel internacional. Hoy en día se habla de sistemas integrados de gestión o sistemas de gestión integrados. Son las que más se utilizan. A veces se utilizan otras dependiendo del sector. Una que ha surgido muchísimo es la de seguridad de la información, con 58.600, y ustedes entenderán por la importancia del tema. Por cierto que hoy en día están haciendo unas normas ISO de sistemas de gestión, pronto va a salir asociada a la inteligencia artificial para empresas que manejan inteligencia artificial importante, está saliendo esa norma,
Pero ven allí también la de gestión de la energía asociados a temas ambientales, pero ven la antisoborno, el tema del soborno como delito, ¿verdad? La 37.001. Esta norma ya hay 2.896 organizaciones que tienen esta certificación. En el caso de Perú es uno de los países que más está empleando esta norma y en algunos casos para efecto de poder contratar con el Estado, con el gobierno, tener esta certificación. Porque el tema es que muchas veces, como lo mencioné, para poder interactuar o contratar, sea con propias empresas del sector privado o del privado con el sector público, se está poniendo como requisitos o elementos que suman puntos para procesos de contratación o licitación el tener estas certificaciones que hemos estado mencionando actualmente. En la www.iso.org, como la tienen ahí en el enlace, que ustedes pueden entrar allí, van a conseguir información de todas estas normas, de lo que hace la ISO, los comités técnicos, los cuales les voy a mencionar ahorita algunas cosas. Y ahí tienen el tema de la 37.301, creada en el año 2021, sistema de gestión de compliance, requerimientos. Vamos a hablar de los requerimientos que para mí, que lo dice la norma, pero yo lo prefiero decir así, es un conjunto de buenas prácticas, las mejores prácticas, y que por cierto no dice el cómo, dice el debe nada más. La organización debe tener esto, la organización debe realizar esto, no dice el cómo. Entonces el cómo es propio de cada organización, de cada realidad, y son auditadas por un ente acreditado para ello. Existen varios a nivel internacional, desde Bureau Veritas, SGS, AENOR. Existen muchos, quizás les mencioné algunos que son muy conocidos, pero existen muchos a nivel de cada país, algunos de cada país, y que permiten a través de una auditoría de certificación de tercera parte que obtener la certificación que se renueva cada 3 años, pero que se le hace auditoría de mantenimiento anualmente, más allá de la propia auditoría interna que debe hacer la empresa o la organización certificada como un requerimiento, y que la auditoría es un mecanismo de verificación que nos permite decir en qué nivel se encuentra, a nivel de conformidad. Ya vamos a mencionar los beneficios asociados a eso. Esta norma, todas las normas ISO, como dije, están apuntando en su planificación estratégica a algún objetivo de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Los que no conocen estos objetivos, los invito a revisarlo. Cada objetivo tiene metas en función de los grandes retos que tiene la humanidad en temas de hambre, suelo, contaminación, temas ambientales, temas de ciudades, bueno, por supuesto, un cambio climático, de instituciones, de paz, y bueno, tantas metas que los invito a revisar. Y fíjense que aquí cada una de las normas ISO, y en este caso la 37.001, muestra hacia dónde apunta en cada objetivo de los ODS. Ahí está que la 37.301 apunta al objetivo 8, 16 y 11. Está en la flecha azul. El 8 es el trabajo decente y crecimiento económico, muy importante, trabajo decente, tiene que ver con hay cumplimiento normativo, ¿verdad? Tema de seguridad y salud, derechos humanos, ahí hay cumplimiento normativo. En el 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, tiene que ver con las instituciones de un Estado, pero entonces el cumplimiento permite generar lo que un gobierno o un Estado debe dar a sus ciudadanos. Y el 11, asociado a las ciudades sostenibles. ¿Okay? Y las ciudades tienen que ser sostenibles en función del cumplimiento normativo, pero de alguna manera apunta y apoya algunos de los otros objetivos de forma indirecta, el tema de la calidad de educación, el agua, la salud y bienestar, el cambio climático, pero bueno, aquí está lo que se considera por el comité técnico que apunta a cada uno de ellos. El comité técnico asociado a las normas 37.301 es la ISO TC 309, ahí está el nombre de la persona que lo lidera, ahí participa, como dije, expertos o partes interesadas involucradas. Este es el comité técnico que trata los temas de gobernanza, fue creado muy recientemente, en el 2016, quizás poco tiempo, 5 o 6 años. Y fíjense que ahí en el tema de la gobernanza nos habla de abordar la normalización en el campo de la gobernanza relacionada con aspectos de dirección, control y responsabilidad de las organizaciones. La gobernanza es un concepto muy amplio, que va más allá de la gestión simplemente operativa de las actividades. Habla de la ética, de la transparencia, de los valores, de la manera correcta de dirigir las organizaciones. Y es interesantísimo porque creo que la tendencia va a ser a que las normas ISO en general aborden esto desde esta amplitud de conceptos. A ver, fíjense que el sistema, lo que está en rojo, nos habla de las dos normas ISO de certificación, la 37.001, que fue publicada en el 2016 y que ustedes vieron una estadística de empresas certificadas con ella, y la 37.301, que apenas tiene poco más de 2 años
y que sí hay ahorita empresas certificadas, pero que creo que va a incrementarse enormemente el uso de esta norma para efectos de certificación. Está la 37002, que es una norma de directrices, es decir, de orientaciones no certificables, que es el sistema de gestión de denuncias, muy importante en los temas de gobernanza para muchas áreas, y algunas otras que están en desarrollo. Ustedes van a poder profundizar a posterior a la ponencia y revisar mucho de esto, y vean que muestro al final dos normas que no son de este comité técnico, están al final la UNE, que es la Asociación Española de Normalización, que crea también sus propias normas, y ellas tienen dos normas creadas. Una es el sistema de compliance tributario, la 19.602, que seguro puede ser de utilidad para los participantes en este evento de FOTRIEM, de esta facultad, y la 19.601, sistema de compliance penal, que es interesante también conocerla, porque se particulariza pues la aplicación de buenas prácticas en cada una de ellas. Quizás la tendencia va a ser a tener normas muy específicas en cada una de ellas. La ISO 37001 tiene, lo dice en su introducción, varios objetivos, pero uno interesante que quiero resaltar es que ayuda a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de cumplimiento. Esto es interesante porque a veces vemos el cumplimiento como algo negativo, algo obligatorio, que tenemos que hacerlo, y entonces no nos damos cuenta que esto viene, por supuesto, de una necesidad de regular, de reglamentar, que puede estar apuntando a un objetivo de desarrollo sostenible, y es necesario, y que a lo mejor su empresa es muy proactiva en esto, pero hay otras que no lo son. Entonces, en este caso, considerando que una gestión eficaz y sólida de los riesgos relacionados con el cumplimiento brinda oportunidades. Y es que es así, porque los riesgos asociados al incumplimiento normativo nos va a generar multas, sanciones, fallas a la reputación, una cantidad de cosas. Y aquí vemos los beneficios. Mejora las oportunidades comerciales y la sostenibilidad. Por supuesto que sí, está demostrado que ayuda a la mejora de oportunidades, puede proteger y mejorar la reputación y la credibilidad de una organización, como lo dije, teniendo en cuenta las expectativas de las partes interesadas, como dijimos, en temas de contrataciones entre privados y públicos, entre otras, pero además, más allá del compromiso positivo de cumplimiento, demostrar el compromiso de una organización para gestionar sus riesgos de cumplimiento de manera eficaz y eficiente. ¿Okay? Aumentar la confianza de terceros en la capacidad de la organización para lograr un éxito sostenido y minimizar el riesgo de que se produzca una infracción con los costos asociados y el daño a la reputación, entre otros muchos beneficios, porque indirectamente también se va a lograr unos mejores resultados de rentabilidad cuando estoy mostrando que el compromiso, por ejemplo, con temas de evitar las multas, las sanciones que me van a incrementar los costos, o que va a ayudar a mejorar el clima laboral, porque si logro cumplimiento normativo en temas de seguridad y salud, va a ayudar muchísimo a mejorar el clima desde el punto de vista de los riesgos psicosociales, el ambiente de trabajo, entre muchos otros riesgos, y así sucesivamente, tantos temas que están entrelazados, y que por eso es que mencionaba que el cumplimiento normativo es bien amplio, porque hablamos del trabajo decente, ¿verdad?, que está entre los objetivos y tiene que ver con los derechos humanos. Este es el modelo de la ISO 37301. Fíjense que nos habla de objetivos asociados a la integridad, a la cultura, a la conformidad, a la reputación, a los valores, a la ética. Muy interesante, muy importante. Como dije, en mi opinión, esto va a ir tendiendo a incorporarse en todas las otras sistemas de gestión cuando hayan revisiones, porque la gobernanza es fundamental dentro de toda organización que tenga cualquier sistema de gestión ISO. Está basada en unos principios de integridad, de buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad. Recuerden que buscamos eliminar todo el impacto negativo que tienen las empresas que hacen temas de corrupción, soborno, incumplimiento de delitos, incumplimientos penales desde el punto de vista ambiental, que hoy en día es un tema fundamental, en especial los temas de cambio asociados a cambio climático. Y bueno, ven ahí el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo de mejora continua. Pues vamos a ver y vemos a la derecha la estructura de alto nivel que se han sido creado todas las normas ISO, el sistema de gestión que hemos mencionado y las que se van a crear en el futuro, tienen este ciclo asociado a los requisitos, el 4, el 5 y el 6 asociado al planificar, en la sede está el 7 y el 8, el verificar el 9 y el actual el 10, y vamos a hablar de cada uno de ellos, que es parte de la idea de esta ponencia, explicar un poco cada uno de ellos. Importantísimo relacionar esto con todas las normas ISO de sistema de gestión. Coloqué las tres más relevantes en mayor estadística de uso, pero todas la tienen, que es que establecen sus requisitos o buenas prácticas para una empresa, y por supuesto, recuérdense que eso se audita a través de un ente externo, es que yo identifique
los requisitos legales, reglamentarios que pueden aplicar. ¿Ok? Y esos requisitos debo identificarlos, debo tomar acción, es definir un plan de acción para cumplirlo, tener los controles necesarios para cumplirlos y mejorarlos continuamente. Entonces, y si eso ya está contenido, asociado en temas de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, va a ser más fácil integrar una norma 37001 en esos temas, ¿ok? En esos temas particulares. Y si incluyo otras normas ISO, por ejemplo, si estuviera la antisoborno, entonces ya el tema de soborno lo tengo de alguna manera cubierto allí a nivel normativo. Tenía que incluir otros temas, dijimos seguridad de la información con la 27001, en temas de delitos informáticos, manejo de protección de datos, y así como eso, muchos requerimientos que estas normas ISO, dependiendo de la temática, los cubre o los cumple. Por supuesto que la 37301 va más allá y tiene unos elementos adicionales que por eso creo que la tendencia va a ser a también a asumirla todas las organizaciones. Este es el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, de mejora continua, de la norma, por cierto, los requisitos a través de este ciclo se despliegan y son implementados. Recuerden que son requisitos mínimos y la mejora continua nos va llevando a corregirlo. Yo evalúo el contexto y el liderazgo define políticas, formas de trabajar, planifico, tengo objetivos, ya lo vamos a ver, y luego en el hacer con los recursos ejecuto, que es la operación, y luego hago medición, seguimiento, medición, análisis y evaluación de el comportamiento a través de indicadores cualitativos o cuantitativos asociados al tema, y si hay desviaciones, tomo acciones de mejora, y si estoy dentro del cumplimiento, voy bien, pero puedo generar mejoras a nivel de innovación, a nivel de nuevas formas de hacerlo o de la adecuación a nuevos requisitos reglamentarios, legales, entre otros. O, por ejemplo, la incorporación de la innovación de la inteligencia artificial, que hoy en día ya se está aplicando y se están buscando aplicaciones asociadas al cumplimiento normativo y de los cuales va a ser objeto en esta ponencia. Seguramente muchos otros ponentes van a estar comentando. En la 37301, en el punto del planificar, está el contexto. Hay varios requisitos asociados aquí. La comprensión de la organización y su contexto implica entender qué es lo que está pasando en el entorno. Hay herramientas que se pueden usar. La norma no dice el cómo, así que los ejemplos que yo voy a poner ahorita son formas como normalmente se está dando cumplimiento al requisito. Recuérdense que deben haber evidencias de que se hace, sean registros, informes, correos electrónicos, minutas, de que eso está cumpliendo y que se establece. Ya lo vamos a comentar. Entonces, en esa comprensión de la organización y su contexto, yo debo establecer quizás a través de un DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, o de cualquier otra herramienta parecida, cuáles son las amenazas externas y en este caso, las oportunidades. Y una amenaza puede ser una nueva legislación, porque puede generarse multas, pero también pueden haber incentivos, por lo tanto, es una oportunidad. ¿Ok? Pueden haber, la inteligencia artificial, por ejemplo, es una oportunidad en el mercado y hoy están surgiendo herramientas de inteligencia artificial asociadas a eso, entonces yo lo puedo identificar como una oportunidad y eso yo lo voy a emplear posteriormente cuando voy a planificar. Por eso, fíjense que esto es un tema estratégico en una organización y a veces hay organizaciones que no ven las cosas estratégicas, las ven muy operativas en generar un producto y servicio y no están viendo el contexto en el cual se mueve. Por eso es muy importante esto. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas también está asociado a que yo identifique las partes interesadas internas, por ejemplo, trabajadores, sindicatos, niveles de supervisores intermedios y los propios accionistas, cuáles son sus expectativas a nivel de cumplimiento normativo y en el caso de la externa, por ejemplo, los proveedores, los aliados, los entes propios reguladores de donde me encuentro, si fueran entes fiscales tributarios por cuáles son, o en temas ambientales, en temas de seguridad de salud, en temas de derechos humanos, en cualquiera de los temas, en temas de seguridad de la información, a cuáles son esos entes que me regulan, que me exigen requerimientos de compliance y en el caso también de la sociedad pueden haber asociaciones de temas que están vinculados a mi área de trabajo o asociaciones o grupos de interés que están promoviendo un tema y que hacen exigencia a la empresa y que deben y que la empresa puede o no cumplirla o que impactan en ella. Entonces aquí yo debo hacerles, en el caso de los 4.1 y 4.2, debo hacerles identificación, seguimiento y revisión de ellas en el sentido de ver cómo van evolucionando. Y si yo las trato de cumplir, evidentemente vamos a tener mejores resultados en el caso del 4.2.
La determinación del alcance del sistema de gestión de cumplimiento está asociado al alcance geográfico de esa certificación. Puede ser que una empresa tenga varias ubicaciones geográficas o está ubicada en varios países y yo entonces voy a determinar si certifico el sistema de gestión para efectos de una de esas sucursales o de varias, puedo tenerlas incluidas a varias en una misma certificación. El sistema de gestión de cumplimiento se refiere a toda esa información documentada, así se la llama la norma, que yo diseñe a nivel de los procesos, que es la forma como genero salidas o cumplimiento a través de información de entrada y de actividades que realizo y que tenga indicadores y que tenga gestión de los riesgos asociados a esto. En las obligaciones de cumplimiento es que yo identifique exactamente, te decimos que identifique cuáles son esas obligaciones de cumplimiento que tengo que tener y la evaluación de los riesgos de cumplimiento es que debo tener mecanismos de cómo yo identifico, analizo y evalúo los riesgos de cumplimiento en todos los órdenes, ¿okay? Para efectos de que yo pueda identificar en mi día a día, en mis actividades, en mis procesos, en mis productos, mis relaciones con proveedores, en la contratación de personal. Ya vamos a ver algunos ejemplos asociados o comentarios asociados a eso. En el caso del liderazgo, el liderazgo es fundamental. En las organizaciones, esto es un concepto importante y además tiene que ver con la gobernanza. Si no existe liderazgo, que son las personas que dirigen la organización, aunque puede haber delegación de liderazgo desde el punto de vista de toma de decisiones o de autoridad, es crucial para lograr resultados. Hay un punto importante de esta norma que nos habla del órgano de gobierno y de alta dirección. A diferencia de otras normas, dice sistema de gestión que solo habla de alta dirección. El órgano de gobierno, que puede existir en empresas grandes, en algunos casos medianas y no en pequeñas, está mencionado en la norma como involucrado en este proceso de cumplimiento. Es decir, que no solo, por ejemplo, a lo mejor el presidente de la empresa o un gerente o director principal al cual se le designa la función de alta dirección del sistema de gestión, sino también a lo mejor puede haber un consejo formado por varias personas que administra la organización, que se reúne cada cierto tiempo, un directorio, una vez a cada 2 meses o trimestral o al mes para revisar a la organización. Ellos están involucrados en el sistema de gestión de cumplimiento. Si existe ese órgano de gobierno, debe involucrarse en todo lo que tiene que ver con la cultura de cumplimiento, con la gobernanza de cumplimiento, y allí da buenas prácticas asociadas a eso. En la definición de la política de cumplimiento, que es esa orientación o directriz global que indica qué es lo que quiere la organización y que esa política debe ser conocida por los trabajadores, por las partes interesadas y puesta a disposición de ellos para que además genere la toma de conciencia, porque aquí entramos en temas de códigos de conducta, qué es lo que se espera, tenemos que hablar de gobernanza y también hablamos de los roles, responsabilidades y autoridades asociados a esto. Aquí entra en el 532 la función de cumplimiento, que se le llama así en la norma. Acuérdense que hay conceptos generales. Oficial de cumplimiento lo dice alguna regulación, el concepto que estamos muy vinculados o hemos estado entendiendo muchísimo en algunas normativas. El oficial de cumplimiento entra en esta función de cumplimiento, pueden ser varias personas y son las que se dedican a hacer cumplir, por supuesto, el tema del compliance normativo en todos los órdenes y trabajará en conjunto con las diferentes unidades. Habla de cómo debe participar la gestión intermedia, el personal en la gestión de cumplimiento que están obligados a hacerlo, cómo participan los diferentes entes allí involucrados, pero cómo se interaccionan y además cómo esa función de cumplimiento debe tener comunicación, debe tener acceso a comunicar al órgano de gobierno y a la alta dirección de los hallazgos del sistema, de cómo se está gestionando, porque estamos hablando de un tema muy, muy relevante. En el caso ya entramos en la planificación. La planificación de este ciclo PHBA, a partir del contexto que había determinado esas cuestiones internas y externas y además las necesidades de las partes interesadas y tenga identificado los riesgos de cumplimiento, ahora yo debo generar un plan de acciones para abordar esos riesgos. Por cierto, la palabra oportunidad se refiere a riesgo positivo, que es un concepto de la norma. Hay otra norma que es la ISO 31000, que es una norma de directrices para gestionar riesgos, para todo tipo de riesgos, operativos, financieros, de cumplimiento, de todo tipo para efectos de una organización, que también les recomiendo pueda ser útil en un futuro. Y aquí se abordan esos riesgos, de esos planes para abordar riesgos y oportunidades, donde yo debo tener planes y esos planes deben tener fechas, responsabilidades y yo debo definir también, debo hacer evaluación de la eficacia de esas acciones. Y ya cuando las acciones fueron eficaces, se incorporan dentro del sistema ya como un mecanismo de seguimiento, evaluación, de control
y ya van surgiendo nuevos. Y esas acciones también pueden ser del propio sistema, como también pueden ser de cumplimiento normativo. Y cuando hablamos del sistema es, por ejemplo, asociados a riesgos muy operativos de la organización asociados al cumplimiento. Debe definirse entonces en el 6.2 objetivos de cumplimiento y la planificación para alcanzar los objetivos en la medida de lo posible que sean cuantificables, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con los qué recursos financieros, humanos, infraestructura? Debe haber planes para eso y esos objetivos pueden ser disminuir, por ejemplo, o mejor dicho, incrementar el número de horas de formación al personal sobre normativa de cumplimiento del tema tal, por ejemplo, del tema tributario o del tema de seguridad y salud, de ambiente, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista de derechos humanos, así como cualquiera sea el tema cumplimiento que se establezca. También pueden ser objetivos de disminución del número de denuncias o incremento de la información para conocer el proceso de denuncia. Y así como eso, el porcentaje de cumplimiento normativo de las leyes específicas tales, yo puedo tener un seguimiento que me indique que tengo el 100% de cumplimiento de todas las normativas o no, porque puede haber salido una normativa obligatoria que tengo 3 meses para adecuarme o 6 meses para adecuarme a ella y yo puedo tener un plan para ir adecuándome y decir que estoy cumpliendo entonces con el 90% de ese cumplimiento y así como eso puedo tener objetivos muy específicos asociados al cumplimiento. Y los objetivos pueden estar enfocados en temas de eficacia, de eficiencia, en temas de horas, de formación, de muchos temas que va a depender de la organización cómo quiera establecerlos para medir avance, para tomar acción en caso de que haya que corregir y demostrar que el cumplimiento se está llevando a cabo. La planificación de los cambios asociados a que si existe un cambio importante en la organización que impacte a nivel de toda la organización, por ejemplo, en temas normativos. Puede surgir, hoy en día, por ejemplo, surge el tema del canal de denuncia y el canal de denuncia indica que no se puede saber quién hace la denuncia inicialmente. Entonces, ¿cómo establezco eso? ¿Qué impacto? Ya si existen proveedores que pueden permitir eso, si se hace a través de una aplicación, de la página web. Si tengo que tener entonces una página web, a quién le llega, cómo proceso esa información, si tengo que tener ahora más personas, si la empresa es muy grande, cómo las personas tienen acceso a eso. Entonces, esos cambios que se van generando a nivel normativo y de compliance, tenemos que planificar esos cambios. A nivel de los recursos, ya cuando estamos en el hacer, la competencia. Competencia es conocimiento más habilidad. O sea, las personas tienen que tener conocimiento. Conocimiento es una cosa y la habilidad de hacerlo es otra. Yo puedo darle a alguien una charla sobre el cumplimiento normativo del tema tributario y el porqué de eso. Y eso es conocimiento. Pero el hacerlo y llenar la información y hacerlo adecuadamente ya es una habilidad. ¿Okay? Por ejemplo, puedo tener un software que te maneja el tema de compliance tributario o de otro tipo de compliance con inteligencia artificial, que pudiéramos mencionar que es así. Entonces tengo que entrenar a la gente. Una cosa es darle la información técnica o de punto de vista de conocimiento, pero otra cosa es que use la herramienta y la aprenda a utilizar. O que interactúe con un chatbot de la empresa que tenga que ver con temas de compliance y entonces la persona hay que entrenarle y saber usar ese chatbot para poder dar información, o por ejemplo un canal de denuncias, cómo se va a establecer, o el proceso de investigación, si hay varias personas incorporadas allí, cómo se hace la investigación, cómo se hace la debida diligencia, que es un concepto importante que se utiliza en compliance, la debida diligencia que se puede hacer a un proveedor o en el antes, en el durante y en el después, y cómo se hacen los informes y cómo se elabora la evidencia para efecto de posible en el futuro presentarlo ante un tribunal. Miren, hay muchísimos niveles de conocimiento y de habilidad que deben desarrollarse, pero también en el proceso de empleo es fundamental porque yo debo investigar a lo mejor a la persona que está entrando si tiene antecedentes penales o si tiene algunos antecedentes que puedan mostrar que, por ejemplo, una persona venga de una empresa donde fue despedido por temas de manejo por soborno, por corrupción, y entonces yo pueda investigar y decir, bueno, esta persona es un potencial riesgo para nosotros porque va a generarnos problemas. El tema de la conciencia, en la norma nos habla de la toma de conciencia de que las personas entiendan y conozcan la política, los objetivos, la incidencia que tiene el hecho de no cumplir alguna de estos aspectos. Fíjense qué interesante, porque eso nos está hablando de una cultura. La cultura se logra cuando se toma conciencia y eso lleva un proceso de varios años. Yo puedo tener la certificación ahorita, pero puedo ir mejorando ese nivel de cultura.
La comunicación también involucrada en esto, qué se comunica, cuándo se comunica, por qué medios se comunica, la frecuencia, la forma. Entonces, ese es un requisito importante de la norma, la comunicación de todas las partes interesadas, de dónde a dónde, quién, en este caso la función de cumplimiento, oficial de cumplimiento, cómo se comunica con quién, y eso, y todo esto que yo les estoy comentando es auditado a través de evidencias de que puedan demostrar que se está cumpliendo. Y la información documentada, que la norma se refiere a todos esos procedimientos manuales, formularios o software que me permita generar registros, evidencias, ¿verdad? Porque correos electrónicos, minutas, todo esto son evidencias de que el sistema está funcionando, todo esto es información y puede ser interna o externa. Yo puedo estar refiriéndome a documentos que llegan de afuera. Por ejemplo, en un canal de denuncia va a llegar información, ¿verdad? Y esa información documentada son registros y que yo lo voy a usar luego para generar una investigación, un informe. Ese informe lo tengo que presentar en alguna instancia. Bueno, todo esto nos está ayudando a eso. Un informe mensual o trimestral o anual al órgano de gobierno o a la alta dirección de cómo se están dando las cosas. Eso es una evidencia. Las charlas, las evidencias de charlas, de formación, de reuniones, de actividades del plan de cumplimiento, todo eso va a generarse como información documentada y debe registrarse, llevarse a cabo actualizaciones periódicas si hay cambios. Entonces, esto es lo que nos establece. Esto nos va a ayudar mucho porque en los temas legales tener evidencia para efectos posteriores de quizás en un momento de una demanda o algo es fundamental. En el caso del 8.1, cuando entramos ya en ese hacer, pero operativo propiamente del cumplimiento, del sistema de gestión de cumplimiento, es esa planificación y control operacional del propio compliance. Cuando planificamos, dijimos, se va a hacer con esto, esta planificación de recursos, ahora vamos a ponerla a funcionar. Eso implica que debo tener criterios para establecerlo, para tener esos planes y para ejecutarlo. Y ahí nos habla también del establecimiento de controles y procedimientos administrativos. Allí van a surgir muchísimos tipos de controles que en algún momento dado puede haber resistencia al cambio y hay personas y áreas que van a decir, bueno, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Fíjense que cuando se introduce un requerimiento nuevo de un cliente, puede haber la necesidad de revisar temas de cumplimiento normativo. Cuando se genera un diseño de un nuevo producto o servicio también, allí se va a dar. Cuando se genera la relación con un proveedor nuevo, hay cumplimiento, revisión de puntos de control, en este caso, que deben revisarse desde un punto de vista normativo. Y así como eso con las propias personas, en las interacciones diarias dentro de los procesos, todo eso se debe analizar. O sea que hay un trabajo importante aquí que hacer a nivel de la función de cumplimiento o del oficial de cumplimiento, que puede ser una persona o pueden ser varias personas. Las organizaciones grandes pueden ser varias personas y interactúa en la práctica con las personas de otras áreas y funciones, sean finanzas, por ejemplo, en el tema tributario o en el tema de seguridad, salud, de ambiente, de recursos humanos, en el tema de contratación, derechos humanos, porque a través de otros procesos se puede estar cumpliendo. Por ejemplo, el tema de recursos humanos para la contratación, el empleo nuevo, ya los controles los aplica, en este caso, recursos humanos o talento humano, como lo quieran llamar, pero son acciones asociadas al sistema de cumplimiento y que esa información puede llegar a la función de cumplimiento. Yo puedo decir, mire, se contrataron 5 personas este mes, todas cumplen con estos criterios, 2 no cumplieron y no fueron incorporadas en el sistema porque justamente se identificó esto. Porque ahí está el tema de la diligencia, debida diligencia, de investigar previamente y a lo mejor en esa investigación entra el oficial de cumplimiento a tener mecanismos para poder investigar a estas personas que van a ser evaluadas. Eso mismo aplica con el proceso de compra, de procura, investigar a un proveedor. Y existe hoy en día software y seguramente le están incorporando inteligencia artificial para identificar proveedores que pudieran tener en un momento dado algún incumplimiento reglamentario penal, que estén en un juicio por alguna situación o en un acto incorporados en un acto de corrupción. Toda esa información de soborno, toda esa información, hoy en día existen aplicaciones o empresas que se dedican a hacer ese tipo de investigación previa de debida diligencia en el antes, pero luego también en el durante, que ya la empresa está prestando servicio y cómo se está dando, y en el después. Y puede ser entonces que yo esté evaluando eso, por ejemplo, una esté incumpliendo algún impuesto, algún tema fiscal tributario, y yo pueda identificarlo y decir, bueno, ya esta empresa está incumpliendo, no puede estar seguir trabajando con nosotros. El planteamiento de inquietudes y los procesos de investigación están muy vinculados. Eso tiene que ver con el tema del canal de denuncia o de inquietudes en términos globales, de
cosas que pueda denunciar cualquiera, un trabajador, hasta un externo de la organización, que pueda ser canalizado y que sea investigado por la función de cumplimiento, llámese compliance officer o gerencia de compliance o como se llame, y genere un proceso de investigación que genere un informe y que se tomen decisiones y que puedan haber en un momento dado medidas de sanción o medidas específicas, por ejemplo, de no trabajar más con una empresa o de despedir a un trabajador por una situación de incumplimiento, de soborno, este tipo de cosas. Por eso es que entender y conocer muy bien la normativa y esto lleva muchos retos porque, como hemos dicho, hay muchísimas áreas y hay que entender bien los requisitos legales para poder lograrlo. Entonces, el proceso de investigación tiene que estar establecido. Dijimos un proceso que va a desarrollar una serie de actividades y que en un momento dado necesita el acceso a niveles de información de diferentes áreas que deben suministrarse a esa función de cumplimiento para poder verificar que es cierta o no esta denuncia que se está planteando o estas inquietudes que se están planteando. Entonces, este proceso de investigación es muy, muy importante dentro del sistema de gestión. No se trata solo de tener los controles, sino en el caso de denuncia e incentivar la denuncia implica también la protección de la persona denunciante. Y existe en el caso de España una ley reciente de protección que tiene que ver con una directiva europea de promover esto, porque entonces una persona que denuncia, por ejemplo, un trabajador denuncia un incumplimiento normativo que tiene un impacto o recibe un ofrecimiento de soborno por parte de un proveedor, por ejemplo, o tener una relación está gestionando un contrato con un ente gubernamental y el funcionario público le ofrece un soborno o le ofrece un planteamiento de soborno. Entonces, ¿cómo generar y canalizar esa denuncia? ¿Cómo se debe investigar? ¿Qué implica eso? Por supuesto que son temas delicados y que además son confidenciales hasta que se demuestre que es verdad, porque puede haber una denuncia que no sea cierta o que se haya interpretado de manera inadecuada. Entonces aquí entra muy, muy importante este tema. Es un control, es un mecanismo de control y tiene que ser eficiente. Yo podría llevar una estadística o un indicador de cuántas denuncias hago, en qué tiempo de respuesta las atiendo, cuántas fueron canalizadas y dieron respuesta positiva o negativa. Eso me da información, me da madurez en qué áreas se dieron, por ejemplo, en el área de procura, en el área de recursos humanos, de empleo, seguridad de salud, seguridad de la información. Yo puedo tenerlas por sectores y ver en qué áreas se está generando más problemas de denuncia. Nos va a hablar de la cultura, del nivel de cultura organizacional, cuáles casos fueron a juicio, cuáles no. Mire, estadística y luego que lo pueda asociar a objetivos de aumentar o disminuir. Esto es interesantísimo lo que se puede lograr en un sistema de gestión de compliance y que, por cierto, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en ese sentido, porque cuando tenga mucha data, la data nos ayuda, o la inteligencia artificial nos ayuda a procesar esta data, a generar predicciones, modelos de predicción de que en un sector específico se pueden estar generando más denuncias y yo puedo entonces generar más controles, generar nuevas formas de hacer las cosas. En el caso de seguimiento, en el capítulo 9, evaluación del desempeño, yo debo hacer seguimiento, medición, análisis, evaluación, tener retroalimentación del cumplimiento, tener mantenimiento de los registros, informes de cumplimiento que debo mostrar al órgano de gobierno y a la alta dirección en el primer caso que exista. Debo hacer las auditorías internas, debo tener un programa de auditoría y ese programa de auditoría va a tener auditores formados o puedo contratar a un auditor que conozca el tema y pueda hacer esa auditoría, la puedo hacer por tipos de tema y la revisión por la dirección, que sería la del órgano de gobierno, ¿verdad? Y la alta dirección que revisan el sistema en tiempos planificados para generar resultados de cómo va el sistema, asignar más recursos, tomar decisiones y eso va en algunos países, en el caso de España, por ejemplo, en Europa se te habla de informes no financieros que tienen que ver con temas asociados a temas ambientales, de seguridad. Entonces, esta información puede ser útil para la presentación de estos informes, que además son requisitos legales. Pero lo más importante es que se tomen decisiones. Para eso es un sistema de gestión. Planifico, hago, verifico y entonces tomo decisiones en función de ello. Si no, no tendría mejores resultados a nivel de eficacia o de eficiencia. Y por último, a partir de esas revisiones y de las auditorías internas que también pueden generar no conformidades, que es el concepto que se usa normalmente, que es el incumplimiento de un requisito, en este caso de la norma C37.301 o de cualquier otro cumplimiento normativo, es que voy al tema del actuar, que es el último punto, la mejora continua. La mejora continua nos lleva a
a generar mejoras disruptivas o mejoras en general, atención de no conformidades y acción correctiva que yo tomo en función de una no conformidad. Por ejemplo, no se cumplió un procedimiento tal cual estaba establecido, un control desde el punto de vista de compliance. Bueno, ¿por qué no se da? La herramienta no es la adecuada, no están llenando los registros de manera correcta, la gente no tiene el nivel de toma de conciencia, no está cumpliendo las normativas asociadas al preempleo para la debida diligencia. Bueno, todo esto que estamos mencionando, no se están generando los controles o por ejemplo, se generó un accidente laboral, entonces eso va a generar un delito penal. No se están cumpliendo unas medidas de ambiente, eso va a generar y está generando una contaminación, esto va a generar delitos ambientales, pero también lo vamos a ver en temas tributarios, no se están haciendo las declaraciones de impuestos a tiempo o no se está informando al ente regulador en los lapsos establecidos, por lo tanto eso puede generar también delitos. El tema no se está controlando adecuadamente el blanqueo, los controles para blanqueo de capitales o tener un proveedor que está siendo juzgado por alguna situación. Bueno, esas no conformidades asociadas a temas de cumplimiento tienen que declararse como una no conformidad, debe tomarse una acción correctiva, buscar la causa raíz de por qué está ocurriendo esto y a partir de allí tomar acciones y evaluar la eficacia de esas acciones, si están siendo eficaces, si están mejorando el sistema como tal. Y la mejora continua nos lleva a mejoras graduales, pero también cambios importantes. La mejora nos lleva a cambios disruptivos. Y aquí entra el tema de la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones que están surgiendo. Y allí sí voy a comentar algunas ideas más de las que ya he comentado y que otros ponentes seguramente profundizarán en particular. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial a los sistemas de gestión de compliance? Hay muchísimas maneras y hay muchísimas aplicaciones y también van a surgir otras producto de esta interacción, de este compartir de conocimientos y que diremos, bueno, hace falta esto. Entonces, hoy en día se habla de RegTech, que regula el uso de la tecnología en las regulaciones. A otros hablan de Legal Tech, que tiene que ver con la forma en que los aspectos legales se pueden cumplir con la tecnología. Y entonces una cosa, por supuesto, puede ser el software que nos ayuda a eso y otra cosa es la inteligencia artificial vista como diferentes aplicaciones como es procesamiento de datos para lograr predicciones, otro es para el intercambio de información a través de chatbots, dependiendo de lo que quiera lograr, por ejemplo, para atender las inquietudes de las personas en cuanto a temas de compliance. Eso yo creo que son retos interesantes para formar a las personas también, dependiendo de cómo diseñe esa IA, más allá de temas de manejo de voz o entenderla, manejo de voz, manejo de texto, que hoy en día se ve mucho la IA aplicada al marketing, pero es que hay muchísimas aplicaciones que se pueden ver. Quizás en el tema de la debida diligencia, en el tema de las investigaciones, seguramente van a surgir chatbots o van a surgir inteligencias artificiales aplicadas a ello. Hoy en día, en el caso de la seguridad y salud, en el trabajo existen IA aplicadas a la identificación a través de cámaras de comportamientos inseguros o comportamientos no adecuados. Entonces, quizás pudieran haber aplicaciones de IA que nos hablen de comportamientos no adecuados de las personas que están interactuando con un proveedor o con algún mecanismo de control de compliance que nos ayude a ver comportamientos. Recuérdense que esta norma habla mucho de comportamiento, de cómo nos comportamos, del tema de las creencias, los valores. Entonces, yo creo que existen grandes retos, existen muchas cosas que podemos hacer. En el caso de la predicción de nivel de cumplimiento en diferentes áreas, necesitamos información, y esa la podemos obtener a la medida que hagamos un buen diseño, sistema de recolección de información, de data, que nos dé eso. A partir de diferentes procesos van a surgir estas posibilidades. Creo que tenemos una oportunidad única en todo y tener una visión integral de vincular cada una de ellas. Vincularlas, por ejemplo, yo puedo tener data de un almacén y puedo estar hablando de cumplimiento normativo en temas legales, de seguridad de salud o de cualquier otro cumplimiento, por ejemplo, de conservación del producto, del servicio, y yo pueda tener información que pueda cruzarla con temas reglamentarios o de compliance, ¿verdad? En temas de formación igualmente. ¿Cómo se pueden vincular estas nuevas aplicaciones que se están generando u obtener de otro software o otros sistemas esa información para procesar y generar resultados a nivel de compliance? Ahí está el reto y creo que apenas está empezando, aunque ya existen muchos software asociados
análisis de riesgo, identificación, análisis, valoración de niveles de riesgo, que también nos van a dar data si se están, en qué nivel de riesgo más cuantitativo que cualitativo se puede dar. Entonces vamos a tener precisiones de más claridad en relación a el nivel de riesgo real, numéricamente hablando, porque él automáticamente pudiera estar calculando, si no se ha dado ese riesgo, entonces el nivel de probabilidad es menor. ¿Ok? Entonces yo puedo tener riesgos menores que antes los había valorado con niveles de riesgo mayores. Asociados a todas estas tecnologías que están surgiendo, importante tener un mecanismo de monitorear todo lo que está surgiendo, el manejo de estas aplicaciones, la protección de los datos, que es un cumplimiento legal importante. Eso está surgiendo, esto hay que tenerlo presente dentro de estos análisis, porque el sistema de gestión de compliance no es un tema nada más para cumplir con unos documentos, no es se puede manejar todo a nivel informático, pero entonces tenemos unos retos importantes, que es lo que quería yo compartir el día de hoy con ustedes y que sea parte de las investigaciones y de lo que otros ponentes puedan plantearnos. Bueno, en resumen, la ISO 37301, una gran oportunidad. Vimos en resumen su origen, por qué la ISO es importante, por qué esta norma es importante y cómo otras normas se están desarrollando. Vimos una estadística de empresas certificadas y en este caso pronto seguro sale una con la 37301. Y todo esto, como este sistema de gestión de compliance tiene unos beneficios y unos requisitos asociados a la certificación, que son buenas prácticas, y cómo se pueden vincular con los diferentes requerimientos normativos obligatorios, pero también voluntarios. Y como cada país tiene normativas distintas, yo puedo tener empresas certificadas con 37301 con niveles de cumplimiento distintos a nivel normativo. ¿Ok? O sea, que no es lo mismo una empresa que está en Paraguay, en Ecuador o en Perú que una que está en Europa o una que está en Norteamérica. Es distinto totalmente, pero lo importante es que nos va a ayudar a tener un buen mecanismo de seguimiento, análisis, evaluación, toma de decisiones, ese ciclo PHBA. Y los retos de la IA, de la inteligencia artificial aplicada aquí, bueno, creo que apenas está empezando. Mencioné ahorita algunos ejemplos importantes. Hay mucho por hacer. Importante tener presente que la tendencia es a tener mayor normativa en temas asociados a los ODS, en temas de cambio climático, en temas de igualdad de género, en temas, es decir, en temas sociales, en temas ambientales, en temas de agua, de calidad, de la educación. Entonces va a depender de mi organización. Si mi organización es del sector inmobiliario, de construcción, si es sector manufactura, de alimentos, de farmacia, de retail o de comercio como tal, o es totalmente online, o es educativo, universitario, en realidad tiene muchísimas variantes y cada uno va a tener sus particularidades. Lo importante es que esta norma puede ser aplicada y puede ser implementada de manera voluntaria, como dije, en muchos sectores. De verdad, creo que este evento permite generar este tipo de intercambios y por eso es que esta reflexión final me encanta. Vi esta frase en alguna presentación que dice, cambia o el cambio te cambia. Es decir, la realidad es que está surgiendo a través de la inteligencia artificial cambios relevantes, importantísimos, pero también el compliance desde hace quizás unos 10 años o menos para acá se está afianzando en muchas áreas, en el tema tributario, fiscal, en el tema de derechos humanos, en el tema de ambiente, seguridad de salud, informático, de manejo de datos, por ejemplo, de blanqueo de capitales, de trata de personas, de tantas temáticas. Va a depender de qué área nos incorporamos. Y las regulaciones van surgiendo para poder generar comercio internacional, para poder seguir prestando productos y servicios. Y si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, el cambio nos va a tomar y puede ser que quedemos fuera como profesionales de ese ámbito por no tener las competencias necesarias. Esto implica un proceso de mejora continua, esto no es de la noche a la mañana, vamos entendiendo los conceptos, vamos incorporando en nuestra jerga, en nuestro lenguaje y vamos viendo que la tendencia es eso. Así que el compliance y la inteligencia artificial son hoy en día cruciales y fundamentales en todo lo que estamos haciendo en las organizaciones. Estos son mis datos de contacto. Espero que la presentación haya sido de utilidad y, bueno, abierto a cualquier inquietud para responder y siempre para generar intercambios y sinergias que nos ayuden a cada uno de nosotros.